una vez más bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a iniciar con el último capítulo de este interesante libro, Generación Idiota de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Para saber qué tipo de gobierno va a haber en algún momento, se debe primero saber qué tipo de hombre ha de ser gobernado en aquel momento. Y justo en este tiempo, la astucia del poder es infantilizar a sus súbditos, y por eso el Estado se nos presenta como niñera. Y para lograrlo, el poder debe ser más amable que disciplinador. Más que ordenar, el poder debe permitir gozar, porque esa es la única manera de que el ciudadano voluntariamente desee su propia infantilización y no quiera salir de ella jamás. Y pues para poder mantener el control, el Estado no puede decir, mire, estas son las reglas, estos son los parámetros, porque la sociedad adolescente se siente libre es cuando no tiene nada que ver con las reglas. Entonces la estrategia del Estado niñera es empezar a dictaminar y repartir al por mayor derechos. Pero ojo, no se confunda, porque estos derechos no son para garantizar ni la seguridad y menos la atención de necesidades de primer orden. No, lo que buscan estos derechos es garantizar el goce del ciudadano y sus deseos. Por eso a lo que hoy se dedica el Estado es a divertir, a entretener, a conmover, a emocionar, a enseñar a hablar, a enseñar cómo se debe tener sexo, a enseñar a incluir, a enseñar a consumir, a cuidar de la salud, etc. Y por eso el ciudadano está en deuda con el Estado. Ni siquiera le exigimos al Estado que se ocupe de las necesidades de penuria. Lo único que se ha pedido es el goce de los derechos. Solo eso. Entonces la liberación de la sociedad adolescente ahora consiste simplemente en despojo de principios, despojo de costumbres, despojo de lazos significativos y el despojo de la propia identidad. Entonces la felicidad del ciudadano se convirtió ahora en una función gubernamental. Sí, porque el Estado considera que el ciudadano promedio no va a poder tomar las decisiones correctas que lo lleven a la felicidad. Entonces el Estado le da pequeños empujoncitos, porque el Estado sí sabe cómo llevarlo a la felicidad, como por ejemplo modificando los significados sociales con publicidad por todo lado que de una u otra forma lo que dice es: si usted piensa tener muchos hijos será infeliz, piénselo bien, no le conviene. También lo hace enseñando a cumplir mejor sus deseos, como por ejemplo, dróguese pero hágalo bien. En este folleto le enseñamos cómo hacerlo y además le obsequiamos las jeringas. También da esos empujoncitos, imponiendo sanciones económicas, como por ejemplo, pague una multa por dejar el salero en la mesa del restaurante. Entonces vemos que no se trata de que el Estado diga, no lo vaya a hacer, sino más bien, venga, hágalo de esta manera, porque nosotros como Estado sí sabemos cómo se deben hacer las cosas para cumplir sus propios deseos. Y esto se debe en gran medida a la cantidad de información que como ciudadanos dejamos que se vaya al mundo digital y la que vamos a seguir subiendo igual. Y aunque en la actualidad la libertad se supone que está ligada naturalmente a la dignidad humana, si somos conscientes, esa libertad poco a poco la estamos cediendo frente al Estado niñera, que es quien está tomando las decisiones por nosotros, por nuestro bien. ¿Y todo esto por qué? Pues porque en los días actuales la política no se puede pensar más allá de algo que no sean los derechos. Derechos que solamente son para cierto grupo o cierto colectivo, pero aún así se siguen haciendo llamar como derechos humanos. De esta manera la política ha quedado resumida a una carrera en la conquista de los derechos que no dejan de germinar por doquier, que no dejan de colisionar unos con otros y que no dejan de contradecirse unos con otros. Sí, porque recuerde que la moral se nos acabó. La moral de ahorita en lo único que consiste es en el goce, en el disfrute. Por lo mismo, para poder llevar adelante ese tipo de moral es necesaria una política que lo único que puede estar dando normalmente son derechos, para que los ciudadanos puedan seguir teniendo su plenitud y su goce. Lamentablemente hemos pasado de toda necesidad genera un derecho a todo deseo genera un derecho. Los derechos se han vuelto un producto de consumo más. Por eso es que a las grandes empresas se les facilita tanto hablar de derechos en sus publicidades, porque es un producto de consumo. ¿A quién le importa? Pero es un producto de consumo y generan ventas. Pero dado que los deseos son infinitos, pues los derechos ahora también lo son. Por eso cualquiera que hoy en día tiene tantico de sentido común y dice, oiga, eso no está bien, no es correcto, lo primero que le grita a la sociedad es ¡antiderechos, antiderechos, antiderechos! ¿Ve de dónde viene esa palabrita? Deberían decirle más bien
antideseos, antideseos, antideseos. Bueno, y hemos llegado al punto en que todo se ha vuelto derechos que realmente no sabríamos decir exactamente qué es un derecho. Pero aunque no se sepa definir, todos quieren su propio derecho. Sí, realmente definir qué es un derecho en estos tiempos es complicado. En primer lugar, porque el poder ha perdido todas sus referencias: Dios, comunidad, razón, pueblo. Y en segundo lugar, pues tras esa pérdida, ¿de qué podría entonces depender la noción de derechos? De absolutamente nada. Por eso hoy los derechos son simplemente un producto de los deseos. Derecho a la identidad de género, derechos menstruales, derecho al deporte, derecho al orgasmo, derecho a las drogas, derecho a morir, derecho a decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y quién le puede decir algo al Estado si el Estado niñera gobierna es en pro de nuestra felicidad? Y nos encanta pensar que el Estado niñera está siendo absolutamente transparente con nosotros y que todo lo hace por nuestra felicidad. De modo que si escuchamos a alguien que dice lo contrario, de una vez lo señalamos como un conspiracionista que está sugiriendo que el Estado no es sincero y transparente con nosotros. Así que descartamos de inmediato que de pronto el Estado tenga intereses no declarados. ¿Cómo es posible? No. Y también le quitamos cualquier relevancia que pueda tener la adhesión del Estado a ciertas agendas globalistas, porque es que todo es para nuestro bien. Entonces lo que hacemos es reírnos de los conspiranoicos, porque eso es lo que nos dice CNN. Ay, Dios mío. Recordamos todavía cuando se decía que la isla del señor Epstein no tenía nada que ver con corrupción de menores y muchas cosas degradantes para los niños, y cualquiera que dijera lo contrario era señalado como un conspiranoico. Y vaya y mire entonces qué fue lo que pasó, que ya se destapó la olla y ya se supo. Y así, por todo el mundo, en la cara lo tenemos y no lo queremos ver. Entonces, recapitulando, el Estado depende de que le estén pidiendo y pidiendo el cumplimiento de sus deseos, y de esta manera entonces lo personal se ha vuelto político. Entonces, la política ya no tiene nada que ver con buenas ideas o proyectos para el desarrollo de la sociedad, sino que la política de ahora debe responder a las banalidades de la vida y sus deseos. Claro que el político también debe ser así, hola. Sí, del político de hoy en día se quiere todo, menos lo político. Eso no, eso es aburrido. Eso no es entretenido. Entonces el político, cuando está haciendo política, sabe que lo que debe decir es cuál es su equipo de fútbol favorito, qué hace en su tiempo libre, cuál es su serie favorita de Netflix. La preparación para el cargo al que están apuntando no importa, y si usted llega a cuestionarlo, usted tiene todas las fobias del mundo. Y más si llega a cuestionar a una mujer. ¡Ay, señor mío! Y por eso vemos casos como los de mi amada Colombia. Sigamos. Con que el candidato se muestre empático o pertenezca a alguna minoría, lo vamos a amar. No nos importa qué proyectos políticos tiene para ofrecer, porque eso es tan aburrido. Recuerde que la sociedad adolescente lo que quiere es diversión todo el tiempo. Y si no me cree, Agustín Laje aquí nos lleva a pensar un momentico en los libros que publican los políticos. Prácticamente no hay política en sus páginas. Para el nuevo político, el libro es una táctica y una buena estrategia. Entonces, muchas veces ni evaluamos a los políticos por su trayectoria política, por lo que la historia nos cuenta de ellos, sino por lo que escriben en sus libros. Acuérdense que Hitler también escribió un libro. Así que de esta manera llegamos al idiotismo político. Ya no importa lo político de la política, lo que importa es que es diferente. Es que mírela tan bonita, es que lloró en una entrevista, es que mírelo tan lindo. Puras banalidades. Y un clarísimo ejemplo de esto son los resultados de las elecciones de 2022 en mi amada Colombia. De esta manera, las entrevistas a los políticos en programas políticos no distan mucho de lo que sería una entrevista en la sección de farándula de un noticiero. Y qué lamentable que se trate como idiotas a los que están esperando ver un debate político y no que se pongan a hablar del tipo de ropa que llevan o dónde mandaron a hacer los zapatos que llevan puestos. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para ver la segunda parte de este capítulo llamada Rebeldía Política, el modelo de la nueva izquierda. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!